Voy a saludar a nuestros invitados. Querida Norma, bienvenida. Gracias. Después me vas a contar un episodio personal que viviste hoy en el Senado, a propósito de esta cadena indiciaria que hemos estado describiendo apenas en una proporción mínima. Yo caigo siempre en la tentación de hacer hipótesis y reflexionar, pero esta vez, si soy buena periodista, voy a sustantivar y que la ciudadanía y los que nos están mirando juzguen. Nada Pablo Abeluto, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Dame una primera impresión de lo que está ocurriendo. Vos lo dijiste al principio de tu comentario, usaste una palabra, precariedad. Lo que uno percibe en la campaña del oficialismo es, antes que ninguna otra cosa, precariedad. Carlos Ares. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias Bien, por venir. Gracias. También dame tu impresión, por favor. No, yo vivo todo esto con asombro, la verdad, con asombro de ciudadano que después de 32 años de democracia, no puedes creer que haya este brote de autoritarismo, ¿no? La gente elige otra cosa, vota, y la reacción es como si hubiera pasado, no sé, demonizar y insultar y hacer campaña sucia. Ayer escuchaba una frase de Norma muy buena que decía, y en definitiva el que hace campaña sucia se ensucia. Me parece que eso es lo que está pasando también, ¿no? ¿Cómo salir libre del barro cuando jugás con el barro? En este punto, ¿no? Ya nos metemos de lleno en la mesa. Estamos aquí con los colegas. Perdón por la espera, pero creo que deben haber acumulado reflexiones y voltaje. Comenzaría contigo, Norma, porque llegaste y lo anunciaste hace un ratito. Viniste cargada. Ha sido un día cargado para vos. Sí. Me cuesta mucho porque es como que uno se pone en víctima, no, es 2 puntos ejemplo. Yo cambiaría la palabra miedo por mentira, porque no se puede utilizar la mentira para usarla como una extorsión. Yo sabés muy bien que mi compromiso con los derechos humanos es decir, he aceptado participar en política por la tragedia personal de la que nunca hicimos nada. Jamás. Nunca, es decir, el que yo tenga hermanos desaparecidos y que además tenga la coincidencia del nombre de Néstor y Cristina, fui muy cuidadosa en términos personales para nunca hacer una cuestión personal. Pero también he sido una honesta opositora. Yo siempre he dicho en el recinto, en la comisión, en lo que he escrito, a qué cosas me oponía, a la profanación de los derechos humanos, a la utilización partidaria, a que hayan abandonado la plaza para entrar y recibir los favores del Palacio. Eso lo he dicho siempre. Da la casualidad que esté aquí Pablo, que es quien publicó mi libro, que nadie quiso publicar en más de 10 años, escrito mucho antes de que existieran los Kirchner, que se llama De la culpa al perdón. Un libro formidable que se lo recomiendo, maravilloso, un libro gandiano y mandeliano de Norma Morandini. Yo pensaba, gracias. No, porque sabes que te lo he dicho, porque es un libro maravilloso que me parece, y Pablo, no sé por qué, no, debe tener una coherencia. También trabajó con Graciela Fernández Meijide y yo te uno a vos y a Graciela como dos de esos faros que nos permiten, que nos ayudan desde haberla vivido en carne propia y en carne viva, entender la tragedia del pasado, pero absorberla con sabiduría, sin rencores y sin una utilización mercantilista. En eso creo que no muchos se han mantenido firmes y coherentes. Así que te lo tengo que decir públicamente. Yo te agradezco, que no es un mérito. A mí me ha ayudado el no a tener una visión resentida y creí que ese era mi aporte al debate. Yo volví al pasado, cuando el país festejaba la democratización, yo volví al juicio de las juntas. Estuve internada 6, 7 meses, todos los días, reconstruyendo este rompecabezas macabro de lo que fue el terrorismo de Estado. Aprendí que nuestro país no podía ser diferente porque le había pasado eso. Entonces tuve comprensión de todas las dificultades que hemos tenido en la relación con el pasado. Ese fue mi aporte. Es decir, creo en la reconciliación,
que no es reconciliación con los torturadores. Es decir, porque hay justicia, los argentinos podemos ya dar un debate que salga de los organismos de derechos humanos. Bueno, pero ¿qué te Entonces, no, sí. es que es importante que yo haga este contexto, porque yo supe siempre que mientras mi madre viviera me iba a proteger, porque mi madre fue una dirigente de las primeras, no fue de las que saltó de la plaza al palacio. Es decir, vos sabés bien, nunca nos hemos beneficiado de nada. Yo estoy sentada acá y llegué al Parlamento porque me votó la gente. Sí. Entonces, a partir de una participación mía en un debate que hubo en la Universidad Católica, donde estaba Monseñor Casareto y donde estaba el hijo de Larrabure, yo participé, voy a todos lados, Arturo participo, Larrabure. no tengo... Bueno, y a partir de ahí han empezado los organismos de derechos humanos a decir que yo me abrazo a los represores, que yo estoy en no sé qué conspiración, que se viene no sé qué, porque se viene la macrista derecha, para liberar a los bueno, represores. Entonces, la verdad que yo no he salido a responder porque no acepto los comisarios políticos, porque no le tengo que dar cuentas a nadie de lo que yo he hecho en derechos humanos. Pero ahora ya han ido muy lejos. Hoy hubo una reunión en diputados presidida por Carlotto, hijo, pero en la que apareció la señora Carlotto, a quien yo le he tenido siempre un enorme respeto. Jamás hice nada personal y al contrario, creo que siempre los argentinos vamos a tener que agradecer a las víctimas que nos abrieron espacios de verdad y de justicia. Pero ya utilizar la mentira, yo no estoy abrazada a ningún represor, no estoy diciendo que los juicios tienen que terminar. Es lo que están diciendo y es lo que están sugiriendo, que yo estoy en una conspiración con la nación, porque la nación... esto delata el autoritarismo. Todos tenemos derecho de ir y sentarnos con quien se nos dé la gana de hablar. Yo no acepto comisarios políticos, no le tengo que dar cuenta a nadie de mi compromiso de los derechos humanos, pero no pueden mentir, porque esto es más grave que el miedo, es estar utilizando a jóvenes, dándoles una mentira que no es la verdad, y lo que es más grave, están siendo, y si hablo a la cámara porque confío que la señora de Carlotto me esté mirando, que no tengan la irresponsabilidad de estar estimulando a chicos a los que hay que educarlos en la democracia para que no se inmolen como se inmolaron todos los que sacrificaron en nuestra época para que finalmente entendamos qué es vivir en democracia. Mi compromiso es ese, que sigan los juicios, que sean condenados, y también hay que pedir juicios justos. Nosotros tenemos que ser superiores, no tenemos que hacer lo que nos hicieron, porque la gran reflexión final es por qué los que fueron perseguidos persiguen. Yo siempre viví como la gran familia del dolor, siempre cuando tuve que debatir con Carlotto, diputado, cuando desmantelaron el Banco Nacional de Datos Genéticos, que nunca entendí por qué restringieron la universalidad hasta hoy, y ahora vienen a crear un segundo banco genético. Es decir, hay cosas muy graves. Yo he sido frontal, he denunciado eso porque me parece que eso es apropiarse de los derechos humanos. Ya la seguimos, Norma. Elocuente, yo estaba convencido de que tenías algo importante para decir. Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo veo la campaña? ¿Cómo veo esto que comenta Norma? Esto me parece que forma otro Mira, inicio, yo creo, ¿no?, que yo veo un cambio de época. Y, a ver, estar viviendo un cambio de época es como estar en Berlín en 1989. Es estar viviendo un cambio de paradigma para pensar nuestro pasado, para pensar nuestra historia reciente, para pensar nuestro futuro, para pensar cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Es decir, yo estoy viviendo esto con un enorme, enorme optimismo, como creo que lo está viviendo muchísima gente en la Argentina. Es decir, el modo en el que nosotros nos hemos enfrentado, es insostenible y ha sido inútil. Es decir, la división en la Argentina a lo largo de estos 12 años no produjo nada bueno. Absolutamente. No produjo nada. Dolor. Nada interesante. No produjo nuevo conocimiento, no produjo progreso, no produjo nuevos debates de ideas. Creo que el desafío que tenemos de aquí en adelante es volver a conversar con los que piensan diferente de nosotros. Sean, como te ha pasado a vos en estas reuniones a las que has asistido y que tanto lío han armado, sea con los sectores del peronismo, sea con los sectores del radicalismo, como nos pasa en Cambiemos. Creo que hay
un cambio en el clima de época. Y yo ese cambio de clima de época, tener la oportunidad de vivirlo, tener la oportunidad de protagonizarlo como nos pasa a todos, es extraordinario. Carlos, desde esa perspectiva, pero haciendo fundamentalmente foco en el periodismo. Hoy por hoy, sin hacer nombres, pero se levanta el voltaje entre principales estrellas del periodismo, justamente de los dos lados de la grieta, para usar la figura de Jorge Lanata. ¿Qué nos va a quedar en eso? Yo creo que no va a quedar nada de esto. Periodísticamente, el periodismo está atravesado también por un gran problema que es al margen de los problemas políticos o ideológicos, que es las nuevas tecnologías, que están modificando mucho nuestro oficio. Hay nuevos soportes, hay nuevas formas de comunicar, en fin, todo eso nos está afectando en lo que creíamos que iba a ser siempre de una misma manera. O sea, que contribuye a esto. Y me parece que la limpieza, que es propia de la democracia también, ¿no? Por eso yo decía antes, vivo con asombro, con dolor lo que está pasando, con alegría por lo que decía Pablo también, porque esa sensación de que lo que pasó el domingo 25 con la gente fue un soplo de aire fresco. Yo tenía esa imagen de un país envasado al vacío. ¿Viste cuando abrís un paquete envasado al vacío que entra aire? Sí. ¡Wow! Y el alivio fue inocultable. Sí, entró aire. Pero cuidado, porque el que está del otro lado dirá, bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo un 6, en hora clave, están haciendo un 6, 7, 8 macrista? Yo desde ya, mirándolo a la cámara, le digo, olvídese. En un editorial le decía, mire, nunca fui neutral, esto lo tomé de Norma, cuando ella se pronunció frente al fascismo en Europa. Nunca fui neutral con el kirchnerismo porque el kirchnerismo no fue neutral con nada ni con nadie. Nos declaró sus enemigos, a los periodistas profesionales, no importa lo que pensaban, salvo que te sometieras a la lógica de la militancia en los medios públicos o paraoficiales. Entonces, igualdad, equilibrio, ecuanimidad, pluralidad, sí, con todos los demás, con los socialistas. Aquí por este programa ha pasado Margarita Stolbizer, ha pasado Adolfo Rodríguez Sá, Sergio Massa, Mauricio Macri. Y la verdad que el kirchnerismo, con este programa, con Mariano en particular, y es hora de plantearlo, fue absolutamente sectario, fue discriminador. Acá pasaban personajes del kirchnerismo que venían, y hoy lo digo porque Mariano está del otro lado y lo puedo decir con absoluta franqueza, venían solo a atacarlo a Mariano Grondona porque les servía como un ícono del pasado, vincularlo con lo que con el relato les hacía, digamos, se les era funcional. Por lo tanto, desde ya que no, y que ese nuevo tiempo que me parece que va a surgir, nos va a permitir encontrar otros equilibrios y ejercer una pluralidad, ¿no? Y una práctica profesional sin estar a la defensiva. Entonces, para eso es importante que empecemos a corregir conceptos. Los juicios no son derechos humanos. Los juicios son violaciones a los derechos humanos que por suerte la justicia juzga y condena. Derechos humanos es otra cosa. Los derechos humanos conjugan con la vida, los derechos humanos son universales, son para todos, no son de derechas ni de izquierda, no admiten interpretación y son el corazón de nuestra Constitución. No hay que inventar nada. A la par que pasó esta tarde, esto que pasó, yo estuve toda la tarde también recibiendo, junto con la senadora Montero de Mendoza, a un grupo de una comunidad educativa de Lavalle, Mendoza, con adolescentes que venían con la fotito de sus compañeras desaparecidas. Los que viajamos en avión, a mí me impresiona, no hay lugar en los escáneres para más fotografías, llenas de fotos de jóvenes desaparecidos a lo largo y ancho de nuestro país. Eso es derecho humano. Yo quisiera que los organismos de derechos humanos finalmente se comprometan con estos derechos humanos, los derechos humanos de la democracia. Es desolador ver adolescentes que en lugar de tener la protección adulta, en lugar de tener la protección de la política, tengan que venir a increparnos a Buenos Aires porque andan con la fotito de su compañera, de sus dos compañeras desaparecidas. Lo integro a mi amigo Pablo Mendelevich, que después vamos a hacer un ping-pong ahí como siempre. Pablo, sumate al punto de la discusión álgida.
por estas horas de la campaña sucia, la campaña del miedo, ¿no? Y las diversas manifestaciones en distintos organismos del Estado. Si gana Macri, se viene el cataclismo. Me parece que el kirchnerismo está para atrás, porque ya no sirve ni para hacer campaña sucia. Hoy conocimos todos al ministro de Salud de la Nación, que no lo conocíamos. Yo ni sabía cómo se llamaba. Lo conocí gracias a su tuit, que después con todo cinismo dijo que le habían hackeado, qué sé yo. Por ahí lo hackearon, no sé, mucha casualidad. Son todos iguales los El otros. que maneja las redes sociales sabe que la red social Twitter es inhackeable. No se puede hackear. Sí, Salvo que no entienda qué es el hackeo. A lo mejor, supongamos que no lo escribió él, que creo que el 90% de posibilidades es que lo escribió él. Que se lo escribió a alguien de su entorno, que alguien se metió en su cuenta abierta, pero Twitter no se hackea, así que listo, la explicación creo que fue peor. Y además que tiene unos vecinos, su tweet tiene unos vecinos que son muy parecidos, ¿no? Claro, exacto. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Sí. Que hay que confiar en nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya cambió, no es que va a cambiar en las elecciones. Cuando el 25 todos nos sorprendimos porque la sociedad ya había cambiado. Sí. La sociedad ya cortó con esto. Ya cortó con el apriete, con la amenaza, con si no pensás como yo, te rajo del laburo. Eso ya terminó. Ya lo habíamos vivido muchas veces en la historia. Y los procesos sociales ocurren por abajo. Y de pronto, cuando vos le preguntás a la gente y le decís, vote, te decís, ¡ah, qué sorpresa! La gente ya había cambiado. Ese fue el principal cataclismo. Ya lo seguimos, sí. Ya seguimos. Hacemos un corte, porque si no me matan, y ya seguimos con este debate intenso. Y ya hablamos con Juan José Aranguren. Estamos de vuelta y la conversación, por supuesto, continúa en forma permanente. Mendelevi, tiene la palabra usted, porque lo interrumpimos. No, me quedó por decir que hay una campaña sucia, una campaña apriete y una campaña miedo. Son cosas distintas, ¿no? Apriete es la extorsión típica que vos decías en Tierra del Fuego. La campaña sucia sería el asalto, el robo a la casa de Massa, ese tipo de operaciones con el prefecto que está en Cana, y que Scioli ayer le pidió disculpas a Scioli le pidió disculpas a Massa y Malena le contestó que es un forro. Sí, exacto, que era un forro. Y después tiene la campaña miedo, que esta cosa que es como la más clásica que se hizo en Brasil, la hizo João Santana en Brasil, que acá no lo pudieron contratar, aparentemente no lo pudieron contratar porque faltaba poco tiempo, porque era muy caro, pero fundamentalmente por una tercera razón, y es porque él calcula que Scioli pierde. Entonces decía, ¿para qué va a hacer una campaña? Yo voy a quedar pegado con una campaña poco exitosa, porque va a hacer una campaña del miedo con un candidato que va a perder. Uno de los elementos, que después lo charlamos si querés, fue lo que salió a decir hoy José Pampuro, ¿no? Vicepresidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Cuando se enteró de lo que había dicho Daniel Golan, dijo, ¿pero quién es? Pampuro dijo, ¿quién es Golan? Por favor, que se calle. Y la frase que hizo escuela hoy en todos los medios es, si Perón se levantara, nos mataría a todos. Bueno, Pampuro era el médico de Duhalde, la familia Duhalde, de ahí pasó a ser médico de Kirchner y pasó a ser ministro de Defensa, y hombre muy cercano a Néstor Kirchner en la primera etapa, y él defiende la pureza del primer kirchnerismo, y se preguntó cómo hizo este tipo para llegar a ministro de Salud. No, bueno, hizo acusaciones fuertes diciendo, parece que quisieran que Scioli perdiera. Entonces, como que hay un manual de acción que algunos sectores ultra-kirchneristas se pasan de rosca, y lo que terminan generando es esto. Para mí es como una especie de quema en secuencia de mini cajones de Herminio Iglesias en pleno siglo XXI. Ahora, ¿quién tiene miedo en la Argentina de hoy? ¿Quiénes son los que tienen miedo? ¿Y por qué tienen miedo los que tienen miedo? Claramente tienen miedo porque pensaban que había una única manera de ver el mundo, una manera que era incuestionable y que era eterna, y esa manera única de ver el mundo resultó que de pronto se rompió la bola de cristal, se rompió la bombilla eléctrica, y vimos que había otras cosas, hay otras maneras de ver el mundo. Y eso da miedo, y le da miedo al oficialismo en este momento. La campaña del miedo la está haciendo el que tiene miedo de perder su punto de vista frente a otros puntos de vista que existen en la sociedad. Desde una perspectiva más materialista, el miedo a perder también el conchavo del Estado, ¿no? Seguramente. Porque digo, una cosa es plantear un debate abierto sobre las ideas de Macri,
si son más estatistas o más libre mercado, si vamos a tener hospitales mejor equipados o Macri apostará a la salud privada, y otra cosa es tener miedo a perder la colonización del Estado con los muchachos de la cámpora en diversos organismos públicos, ¿no? A mí me preocupa eso un poco también, el brote autoritario que revela en el fondo quiénes son, ¿no? Porque vos decís, la medida de lo que están haciendo te da idea de lo que son. Entonces, y además la devaluación de la democracia, porque tantos años, después de 32 años, tanto que costó, Norma, tanto que costó la democracia, y un día que la gente vota otra cosa, salen con un brote que vos decís, pero ¿cómo? No se trata de esto. Si acaso fuera un error, suponete que la gente eligiera esto y después dentro de 4 años quiere elegir otra cosa y después otra. En eso consiste la democracia, en ir limpiando como si fuera el agua de un río que va por las piedras y va limpiando hasta que se vuelve bebible. Y esto me parece que es lo que tiene que ver, lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque es un brote autoritario que revela la esencia del peronismo también. El peronismo cada tanto produce esas Congreso renovador. Ahora viene el Frente Renovador. Parece que se renueva, que se democratiza, y en definitiva, cuando ocurren estas cosas, decís, guarda, son los mismos de siempre. Es una concepción de poder que le ha hecho creer a la sociedad que hay que tener poder para poder hacer. Y nosotros también estamos tan contaminados con la cultura de poder que solo analizamos la sociedad, analizamos la política desde el poder, no analizamos desde el fenómeno que, por ejemplo, significa María Eugenia Vidal, que es una hija de la democracia, que es la nueva Argentina, porque ella contradice todo lo que la política o la partidocracia se ha apropiado y nos ha hecho creer a los que venimos de otro lado, los ingenuos, los principistas, las cosas que uno ha tenido que, es decir, la descalificación. Es decir, si la política fuera profesión, se aprendería como los oficios, habría técnicas, podríamos aprender. Y la política no es profesión, pero es servicio. Has dicho, el ejemplo de María Eugenia Vidal me parece bajo tu tesis, es muy interesante porque se la sometió en la campaña y ahora mismo a una lógica de si va a resistir la matriz autoritaria de aquello que va a tener que gobernar. Porque partimos ya del supuesto, de la real creencia o la falsa creencia, que la provincia de Buenos Aires es ingobernable, solo gobernable por caciques de 20 años, 24 años, como Curto, o como Otacé, o Zúcaro en Pilar, ¿no? Y todavía creo no se termina de codificar, o no terminarán de decodificar muchos caciques del conurbano, pero también muchos periodistas y muchos analistas de opinión, cómo la gente dio un salto al vacío y se atrevió a innovar. Es que no dio un salto, es que no fue un salto al vacío. Bajo esa lógica. Porque no ponemos ni el entendimiento, ni el corazón, ni la cabeza en la sociedad. Le pedimos a los encuestadores que nos digan cómo es la sociedad. Yo el martes pasado los tenía acá, a Nicolás Ducoté, a Diego Valenzuela, periodista, historiador, y a Martín Yesa en Pinamar, ¿no? Entonces yo imaginaba, los miraban y decían, che, estos tiernos, ¿se van a bancar el salvaje conurbano y lo que significa manejar la provincia de Buenos Aires? El conurbano los votó, la gente los eligió. Bueno, pero también es decir, la leyenda, en un momento empezamos a confundir la historia con la leyenda. La leyenda decía que no iban a poder, y pueden. María Eugenia Vidal va a demostrar que se puede gobernar la provincia de Buenos Aires de un modo completamente diferente al modo en el cual ha sido gobernada en los últimos 25 años. Y esto no es porque lo decís vos, Pablo, porque lo digo yo, porque lo dicen los periodistas o lo dicen los encuestadores, es porque la gente lo decidió. Hay un aspecto perverso también de esta campaña actual del miedo y la extorsión, que es en el fondo la de decirte, infundirte miedo ahora, pero además quedar como reserva para cuando venga ese gobierno de María Eugenia Vidal y demás, o el gobierno de Macri, poder decir después ante cualquier medida, yo te lo dije, yo te lo advertí. Es doblemente perversa esta campaña, porque queda como refugio para un grupo de gente integrado, que hasta ahora fueron siempre militantes desde el Estado, para un grupo de gente que va a intentar refugiarse a través de la imagen de Cristina o de lo que quede de Cristina,
como reserva para volver a crecer o volver a tener poder en función de lo que fracasen los gobiernos. Me parece que a mí el compromiso de la gente con este voto tiene que extenderse ahora mucho más en los años siguientes, porque estos gobiernos que vota la gente, los va a tener que defender la gente. Sí, y Y me da la además, sensación, fíjate perdón, que no incluye solo a Cambiemos. Que No. digamos No, es que la para cultura sostener política. este cambio Hay se va a que necesitar al socialismo participar. santafesino, Claro. a Margarita Pero Stolbizer y más su que- gente más y hasta que la las izquierda. personas, más que las personas, hay que cambiar la cultura política. La sociedad argentina, en 30 años de democracia, con jóvenes nacidos y educados en libertad, es infinitamente más compleja, más contradictoria, más plural que lo que ha sido en su pasado reciente. No le apliquemos categorías viejas porque hay una novedad, y es esa novedad la que tenemos que estar hablando. Al inicio caímos en la trampa de ir a donde nos quieren llevar, a la mentira, al miedo. Resucitaron cuando- palabras rancias, ¿no? Exactamente. que explicaban otro Entonces, para tiempo, terminar gorila, la idea- antipatria, Sí, cipayo, algo a lo que dice Oligarca. Norma, oligarca. a lo que No, dice, a vos te digo. Ah, gracias. a lo que dice Ya lo Norma, sabía. subrayo alguna cosa más. Cuando se habla siempre de lo que viene, hablamos desde la economía y desde la política. Me parece que hay que hablar también desde la cultura, Desde la cultura. del cambio cultural que debe suponer, a mí me parece que debe comenzar el cambio cultural de la política con juicio y castigo. Esa consigna de después de la dictadura hay que mantenerla. Juicio y castigo. En este caso, ¿a quién? A los corruptos. Porque la señal de juicio y castigo a los corruptos es la verdadera señal de cambio de una cultura política. Tengo una apuesta. Cuento lo Una último. apuesta. De acá a 6 meses no hay más grita en la Argentina. Te llamo, Vale. 6 meses. Hay que trabajar en eso. Y lo último, de cómo terminó mi día hoy, que ahí sí me puedo reír. Tuvimos una reunión de medio ambiente convocada por Pino Solana. Vino todos legisladores de Brasil, de Uruguay, de Ecuador para hablar del tema de la minería. Estábamos en el medio de la reunión, dijeron que había una amenaza de bomba. Nos terminaron la reunión, nos tuvimos que levantar e irnos. La verdad que en eso me puedo reír porque es grotesco, ¿no? Gracias a los tres. El Gracias debate, a ustedes. el debate Gracias, seguirá Pablo. en casa, esa es la propuesta. Pausa y ya seguimos.